Como parte preliminar vamos a ver los accesorios y partes del equipo de manejo y almacenamiento, cuidados que debemos tener y cuáles son los accesorios puntuales que necesitamos para realizar un levantamiento con la estación de topografía marca South. Bueno, aquí tenemos los accesorios, el cual es el bastón de varios cuerpos, el prisma con su portaprisma de estuche y el trípode marca Topcon. Tengamos en cuenta para el transporte y almacenamiento del equipo que el estuche rígido con el cual él viene no nos exime de ningún daño, ni posible descalibración o daño o desajuste en la parte mecánica y electrónica del equipo, con lo cual tenemos que tener ciertos cuidados y tener ciertas previsiones hacia el manejo del mismo. Bueno, vamos a enfatizar en la parte del instrumento de topografía. En este caso tenemos la estación marca South, referencia 360 de 2 segundos de precisión. Bueno, aquí tenemos el estuche rígido, el cual nos protege el equipo de cualquier movimiento o de la mayoría de los movimientos que pueden tener en el transporte. Tenemos 2 series de seguros y en las partes laterales unas agarraderas para unos arneses y cargarlo como si fuera una maleta, los cuales tenemos acá y vienen también con la estación. Ya para la parte de la abierta del equipo o la apertura del mismo, tenemos que tener en cuenta estos 2 seguros, los cuales tienen unas mordazas en la parte superior que nos señalan el frente o, como quien dice, el está arriba del equipo. Los giramos 180 grados cada uno y el equipo lo podemos abrir. De esta manera es que se tiene que realizar la operación de destapado o apertura del mismo. Con la estación viene un cable de descarga de datos tipo USB, mini USB, el cual nos facilita la descarga de datos como si fuera una memoria que utilizamos para cualquier computador, para el manejo de datos e información. También tenemos una plomada de gravedad con su cuerda, la cual nos funciona para los levantamientos y las prácticas de campo. Tenemos una serie de accesorios como un estuche para la lluvia que viene con el equipo y respecto de la marca. Tenemos una batería auxiliar, aquí unos protectores para los olores de los equipos de silicona. Tenemos un adaptador con protector de corriente, ya que no siempre vamos a estar trabajando en ciudades grandes, entonces este nos ayuda a proteger de una alta descarga a la estación o a la batería y no perder el equipo en su totalidad, sino solamente un cargador, que es fácil de conseguir. Tenemos un juego de herramientas, de los cuales tenemos tornillos, todo en un estuche, una serie de herramientas básicas para la operación del equipo y para el ajuste del mismo. Ya que aquí tenemos una estación, la cual tiene una facilidad de descarga de datos por opción de SD, viene una SD de 1 GB con su adaptador a SD. En este caso tenemos la micro y el adaptador, muy funcional para el trabajo en cámaras o en diferentes referencias de equipos que manejan este sistema de almacenamiento. Tenemos el CD de la empresa fabricante, el cual nos permite una descarga de datos con un software propio. Y tenemos la estación total marca South con la segunda batería y en toda su presentación. Bueno, en esta parte de la capacitación vamos a mirar los accesorios que necesitamos con el equipo y qué partes del mismo tienen que venir con él para nuestro trabajo en campo. Bueno, a continuación tenemos el protector del tapalente, el cual utilizaremos y se utiliza para evitar o prevenir golpes directamente en el lente, lo cual es nuestro visor principal de la estación. Tenemos 2 baterías marca South, las cuales cada una dura de 6 a 8 horas. Una viene almacenada como accesorio con el equipo para el trabajo constante del mismo y la otra viene a un lado del mismo conectada. También tenemos una SD con su adaptador micro SD de 2 GB, el cual
colocaremos en el slot, en el adaptador, y lo colocaremos en su slot. Aquí lo giramos. Y por favor, no se nos olvide colocar, ya que el equipo maneja una protección al agua y al polvo. Con esto evitamos que en las partes internas entre agua, humedad, dependiendo del sitio donde estemos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, protección al tapalente, los tornillos, el tornillo de desplazamiento o paso lento vertical que se encuentre a medio camino respecto a la referencia media, igual el horizontal. De esta manera tenemos un mejor almacenamiento o tenemos un cuidado para los posibles usos, ya que muchas veces pasan de que como los tornillos tienen tope máximo hacia su parte superior e inferior, por decirlo así, ellos pueden llegar a romper la rosca o perder este giro que realizan y tener que llevar al laboratorio el equipo. Respecto al almacenamiento ya dentro de su estuche, tenemos que tener en cuenta que tenemos en la parte inferior de la pantalla un punto y en la base giratoria otro punto de color rojo. Normalmente, mirando esta referencia del paso lento o el seguro horizontal, lo colocamos de esta manera y haciendo coincidir los dos puntos, dejamos la estación con cuidado. Hay dos recomendaciones respecto a la opción de giro que tiene verticalidad o del axis que nos da la verticalidad. Respecto a que como mantiene girando y queda en un punto semimovible, en algunos casos lo ajustan un poco para que este no flexe durante el movimiento o el transporte de la estación. Normalmente también para nuestro trabajo de campo, ya que nosotros normalmente trabajamos fuera de las ciudades principales, no tenemos disponibilidad de todo, cargamos en algunos casos el cargador de las baterías o lo llevamos en unos estuches aparte, aunque él tiene su estuche correspondiente con el equipo. Tenemos también aquí el estuche de herramientas que viene a un lado de la estación, el cable de descarga de datos, el CD de manejo. Este sí es opcional, ya que normalmente eso es utilizado en oficina para trabajos y descarga de datos del equipo, aunque podemos utilizarlo con otros software opcionales y genéricos, ya que él descarga por la micro SD o SD que instalamos, y el estuche para lluvia, que es muy importante en campo. Verificamos que esté todo, colocamos el equipo. Tengamos en cuenta que el equipo aquí no me está cerrando sin ningún problema, no tiene ningún inconveniente en el sellado y fácilmente puedo acercar el seguro y cerrar la estación para su llevada a campo o al sitio donde vamos a realizar el levantamiento o los ajustes topográficos o del orden civil. En esta parte del manejo de la estación vamos a ver cómo tenemos que armar los accesorios, qué cuidados debemos tener con ellos y el montaje del equipo para su nivelación y chequeos que hacemos normalmente en campo para su correcto funcionamiento. En este caso vamos a comenzar con el bastón de topografía, cual tenemos aquí en este estuche. En este caso tenemos un bastón de 3 cuerpos movibles en su estuche, el cual tenemos que siempre checar lo siguiente. Normalmente lo que hacemos es sacar el equipo, sacar el bastón, ajustarlo y con un poco de presión mirar que el bastón no se mueva o se desplace, ya que lo necesitamos con buena precisión en campo. Lo mismo realizamos para los demás cuerpos. Y revisamos cada uno, ya que a veces generan estos errores.
Estos bastones de topografía son muy importantes porque dependiendo de estos es la altura a la cual vamos a hacer la medición con el prisma y el portaprisma. Este accesorio como tal no viene solo, viene también con un ojo de pollo o un nivel circular, el cual facilita al cadenero o al portaprisma nivelar el bastón directo sobre el punto que vamos a realizar la medición. ¿Sí? Esto también viene directamente con un portaprisma y un prisma. También tiene su tapa lente o tapa prisma. Se lo quitamos. Tenemos un prisma con portaprisma. ¿Sí? Pero no, agáchate y déjalo ahí porque si no. Listo. Agáchate y ahora. Tenemos también un prisma con su portaprisma en su estuche y el protector del mismo, el cual vamos a desplazarlo. Le quitamos el protector, este es el cual nos muestra o nos da la medición con prisma y la señal que vamos a utilizar. Lo ajustamos directamente sobre su tornillo, como podemos observar. Hacemos un pequeño ajuste y directamente queda ya montado el equipo. También tenemos el prisma, el cual se encarga de la señal que nos lanza la estación, devolverla y darnos las precisiones de 4 y 3 milímetros con las cuales él nos toma las mediciones. Tengamos en cuenta que esto es muy importante para un levantamiento, ya que el equipo en su parte técnica tiene un error de 4 milímetros con prisma y de 7 milímetros con medición sin prisma. Normalmente la medición sin prisma, la gente cree que con esto va a liberarse o va a ahorrarse tiempo al no tener que utilizar un cadenero, pero realmente la medición sin prisma fue utilizada para hacer mediciones puntuales o del orden arquitectónico de sitios donde son difícil acceso sin necesidad de un prisma. Y esta medición sin prisma, tiene sus limitaciones en contraste, luz y el tipo de material al cual se le está haciendo la medición. Por esto siempre vamos a necesitar un cadenero. Ya mirando o enfatizando en la parte del prisma, encontramos en el portaprisma una señal, dice offset o desplazamiento de 30 milímetros. Normalmente en la constante del equipo se le tiene que ingresar para realizar las mediciones con el prisma. En este caso, ¿qué nos dice? Que para realizar la medición con este prisma tenemos que tener una constante de 30 milímetros. O sea, a la distancia que nos tome el láser, él le va a sumar 30 milímetros, que es el error en desplazamiento que genera el prisma. Y ya que este es de doble constante, si colocamos el portaprisma, lo giramos y lo colocamos en su parte posterior, él funcionará con un desplazamiento de 0 milímetros. O sea, la estación no tiene que hacer ninguna sumatoria o resta del desplazamiento respecto al prisma. Continuando con nuestra capacitación, vamos a hacer el montaje del equipo en su trípode. Debido al sitio donde nos encontramos, que ya que tenemos una zona lisa donde no podemos incrustar o hacer un buen posicionamiento seguro del trípode, vamos a utilizar esta base auxiliar, la cual nos facilita la apertura del mismo en un sitio o una zona lisa. Teniendo en cuenta el trípode, en esta sección vamos a tener mucho cuidado con la base. Un chequeo que normalmente se realiza es el sacar el pie o una de las patas del equipo y hacerle también una presión respecto al seguro. Esto es muy importante que lo hagan porque encima de él se va a encontrar la estación total. Entonces es un chequeo básico que se realiza para la verificación del buen funcionamiento del trípode a cada uno de los mismos.
Ya estando seguro de que el trípode no se va a desplazar con el equipo teniéndolo encima, quitamos el seguro de un arnés que tiene para evitar movimientos y posicionamos en este caso en los 3 puntos que nos da nuestra base. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta de que para un buen funcionamiento del equipo tenemos que tener la base del trípode lo más nivelada posible. Entonces yo aquí hago, dependiendo del nivel del sitio, no tiene que ser preciso, solamente es como un acercamiento para que los desplazamientos que haga el equipo respecto a su nivelación no sean muy grandes. Más o menos los posicionamos en el sitio. Bien, tenemos aquí la estación total, teniendo en cuenta los seguros dicho anteriormente, y sacamos el equipo de su estuche. Realizamos el montaje, en este caso, con mucho cuidado. Tengo un tornillo el cual ajustamos a la base del equipo y miramos que el camino en los 3 tornillos que tiene la base se encuentren a medio correr o en medio desplazamiento. Ahora, teniendo en cuenta un nivel tubular que tiene esta base, vamos a nivelar bien el trípode y el instrumento. Acercamos lo más posible de que la burbuja esté en el centro y ya los desplazamientos más cortos los realizamos con uno de los tornillos. Esto es solamente para nivelar esta parte del equipo, la base principal. Ya que nosotros nos vamos a parar sobre puntos conocidos o la estaca o el mojón o el sitio donde vamos a comenzar nuestro levantamiento, tenemos a un lado del mismo la plomada óptica para esta estación. Entonces tenemos para ajustar los hilos de referencia y para enfocar el punto como tal. Tiene un sistema interno que nos facilita la vista directa sobre el eje del equipo. Lo colocamos sobre el punto y lo miramos en cada uno de los sectores para verificar que no hayan desplazamientos o nos toque llevar el equipo al laboratorio para realizar un ajuste. Listo. Ya teniendo el nivel tubular y estando parados sobre el punto en específico, colocamos el nivel tubular en paralelo a los 2 tornillos o a uno de los 2 tornillos en los 3 cuadrantes. Entonces realizamos un pequeño ajuste con el seguro horizontal y realizando hacia adentro o hacia afuera el desplazamiento a una misma velocidad o en un mismo movimiento, hacemos que la burbuja entre a una posición media dentro de su referencia, los cuales nos aparecen 2 líneas a cada extremo y nos aparece un lineamiento principal diciéndonos de que en esa parte se encuentra nivelado el equipo y a 90 grados de esta paralelo que colocamos a este cuadrante, volvemos a asegurar y ya con un solo tornillo nivelamos. De esta manera el equipo ya se encuentra nivelado. Dependiendo de si el equipo ha tenido algunos errores o ha sido desplazado o mal desplazado por parte de los topógrafos, de los cadeneros o fue enviado, digamos, por carga cuando tienen que volar en avión, se hace una verificación directamente del nivel tubular. De esta manera, nos colocamos en cada uno de los cuadrantes, de los 3 cuadrantes que él maneja y sus tornillos y esperamos un momento hasta que él se quede quieto y se nivele, de lo cual, haciendo este chequeo, vamos a encontrar de que en cada uno de los sitios está nivelado el equipo y ya damos por salvo de que la estación está en perfecto funcionamiento, por lo menos de su parte mecánica. Como recomendación, pues quitar el tapalente
el cual nos obstruye las medidas y colocarlas en su estuche. Recomendación, tener siempre las baterías con buena carga, es muy importante, ya que un día de topografía es bastante costoso, sin contar el desplazamiento y el trabajo con la estación. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para un perfecto funcionamiento. Si necesitamos trabajar en campo, digamos de carácter rápido y para descargar nuestros trabajos, si somos varias comisiones con un mismo equipo, tenemos que llevar preferiblemente nuestra tarjeta SD, que nos permite realizar la descarga con mucha facilidad, tanto en campo como en oficina, y llevar nuestro trabajo y entregarlo al calculista, al dibujante, para su rendimiento realmente en campo. Listo. Por último, realizamos la encendida del equipo. El cual hace una verificación y nos muestra la pantalla principal. Tenemos que tener mucho cuidado en el caso de revisar siempre los compensadores. En el menú de ayuda, tengamos en cuenta de la estrella, que más adelante se explica. Los compensadores siempre tienen que estar encendidos, porque son parte fundamental del equipo. Se encargan de corregir los errores mecánicos o de desplazamiento mecánicos y los movimientos que generamos alrededor del equipo por los giros y el movimiento del viento, la luminosidad, la temperatura, la presión, los cuales para todo sitio no son el mismo. Entonces, para este caso siempre tenemos que tenerlo encendido y nos controla la nivelación total del equipo de su parte mecánica. Bueno, previamente en la estación vamos a importar al equipo la lista de códigos que vamos a utilizar en campo. Esto se utiliza para rendimientos. En este caso, en una sencilla SD, vamos a ingresarla al slog, a un lado de la pantalla, y vamos a teclar la opción de Power, símbolo internacional de encendido. La estación prende, como vemos en pantalla, hace un chequeo de la tarjeta SD. Vamos a la opción de ayuda e iluminación para tener una mejor visualización de la pantalla del equipo. En este caso, Escape. Bueno, para la creación del archivo y la importación de los datos, vamos a la opción de menú. Nos aparece menú, cambiamos de página a la página 2. En la opción 3, seleccionamos archivo y le decimos borrar. Le ingresamos un archivo de llegada. El equipo siempre nos va a pedir un archivo donde va a llegar la información. En este caso le vamos a dar el nombre de código o COD para abreviar la información. Como observamos aquí en la parte inferior, en opción F3, está en funcionamiento numérico, por lo cual lo vamos a cambiar para darle el nombre. Bueno, directamente él nos entra a una segunda presentación y nos dice seleccionar código fila, ajustes, constantes del instrumento. Vamos a la opción 3. Vamos a seleccionar este archivo, que es el que vamos a utilizar, ya como por verificación. Vamos a la opción de atrás y nos regresa al menú principal. Para la importación de los datos que vamos a ver después en el equipo por medio del Excel o una tabla de texto, vamos a la opción de menú, la opción 3, memoria, la opción 3, importación fila o fila de datos. Nos dice que podemos importar la fila de coordenadas, fila de códigos, fila de mediciones horizontales y fila de mediciones verticales, cada uno independiente. En este caso vamos a utilizar la opción 2. En la importación a la opción 2 nos dice, ¿va a llamar un archivo de la lista? Sí, de la lista. ¿En dónde se encuentra este archivo? Fíjense que acá nos aparece el disco A y el disco B. El disco A es la memoria de 4 megas interna y el disco B es la memoria SD que tenemos ingresada en el momento. En este caso elegimos el formato A. Ok. Perdón, elegimos el formato B. En este caso elegimos el formato B, que es donde se encuentra la memoria SD. Y tenemos varios archivos dentro de esta memoria.
Utilizando las flechas de desplazamiento, bajamos hasta encontrar el archivo de texto o TXT de códigos y le decimos que este es el que vamos a utilizar, que en dónde lo vamos a ingresar. Ya ahora nos aparece por default la selección de lista COT, que fue la que creamos anteriormente en el último menú de ajustes y creación de filas. Le decimos que sí, que va a ser en esta. Nos ingresa en este caso los 23 códigos que creamos previamente en el computador con la opción de Excel o separando por comas por medio de un archivo de texto. Bueno, a continuación vamos a ver la realización de un archivo de datos de medición y de coordenadas en campo. Para este caso tenemos la estación apagada, la prendemos, ya nos da una fecha de referencia y verifica la ingresa, o sea que tenga la SD instalada. Para mayor visualización vamos al icono de ayudas e iluminación respecto para la realización de esta práctica. Tenemos como resultado también, tenemos que el reflector se encuentra trabajando sin prisma, tenemos el plummet de iluminación y el contraste en 10. Vamos a revisar los compensadores, normalmente tienen que estar prendidos, en este caso en la parte superior podemos ver que XY ON, los dos compensadores prendidos. Se encuentra un poco desplazado el equipo debido a que no nos encontramos en un sitio muy estable. Entonces, para verificación y una mayor fluidez durante esta práctica, vamos a dejarlos apagados temporalmente, pero no se recomienda tenerlos apagados para un levantamiento. Bueno, vamos a chequear en la opción de parámetros, F4, revisamos, tenemos que la temperatura está dentro de 20 grados, que es normalmente dentro de 18 y 20 grados, la media que se maneja en Bogotá, la temperatura media en Bogotá. Tenemos la presión atmosférica, la cual vamos a ingresar, que es 560 milímetros de mercurio. La constante del prisma, en este caso no hay constante del prisma, teniendo en cuenta que estamos trabajando sin prisma y él nos las está mostrando es la constante sin prisma. Y él automáticamente por el ingreso de la temperatura y la presión nos ajustó las partes por millón. Enter y Enter. Para verificar lo que les acabo de decir, vamos a realizar un cambio de medición sin prisma a medición con prisma. Y vamos a chequear parámetros. Automáticamente la constante del prisma pasa a menos 30 milímetros. Ya dependiendo del modelo del prisma, si el prisma es de doble constante, constante sencilla, si maneja menos 30, 30, menos 60, 60 o 0, realizamos el cambio en esta parte de la cara del prisma. En este caso vamos a colocarle la opción de 30 milímetros positivos. Con lo cual ya tenemos ajustados los parámetros del equipo, los cuales siempre tienen que estar chequeados en este caso. Ahora volvemos al menú principal. Para ya el ingreso a la captura y toma de datos, vamos a ingresar a menú y la opción 1, toma de datos. Entonces nos dice, por favor, vamos a crear un archivo de medición y coordenadas. El archivo le vamos a dar nombre, borrar, y él directamente nos da una opción de puntero. Para este caso le vamos a colocar coordenadas o práctica 2. Ya que tenemos la opción en número, lo cambiamos a alfabéticamente y vamos a escribir práctica.
y Enter. Él nos informa que acabo de crear el archivo. A continuación nos aparece la presentación de toma de datos. Siempre tenemos que hacer esta verificación, ya que si el equipo no es de nuestra propiedad, hay muchos métodos de trabajo y diferentes personas lo pueden configurar a la manera del trabajo o el tipo de levantamiento que realiza. Vamos a la página 2, la opción 1, medir, leer archivo, grabar archivo. Vamos a verificarlo, que estamos en el archivo práctica. La opción 2, que estamos leyendo el archivo práctica. La opción 3, que estamos grabando en este mismo archivo. En la opción 2, en la toma de datos, página 2, este norte Z, encendido, que nos va a calcular las coordenadas. En la opción 2, que vamos a editar primero el punto y después vamos a realizar la medición. En la opción 3, que los datos sí, que siempre nos pida confirmación de los datos. Y en la opción 4, que la información que nos dé después de realizar una medición, si vamos a utilizar el método de medición por ángulo y distancia, nos va a dar la distancia geométrica y la distancia horizontal. O si queremos, la distancia horizontal y la distancia vertical. Ya después de realizar esta verificación, comenzamos con nuestro trabajo. Entonces, en la opción 1 nos dice introducir la base, el sitio donde nos encontramos posicionados. Seleccionamos, nos aparece el título en la parte superior y encontramos la opción base, que es el nombre del punto. Normalmente normalmente lo utilizamos de 1 a 100 para tener una mayor facilidad en la organización de los puntos y para organizarse con el dibujante, ya que muchas veces la persona en campo y el dibujante no son la misma persona. Vamos a colocarle entrar y borrar e ingresamos el número 1, que va a ser el nombre del punto que vamos a utilizar. Enter. Ahora nos pide los códigos. En este caso, como previamente ingresamos una lista de códigos a la estación, vamos a llamar lista, la cual se encuentra en el disco A y se llama códigos. Nos aparece cerca, sardinel, delta, poste de teléfono. Nos desplazamos directamente a la que necesitamos. Ya en este caso, como es el delta, entonces lo ingresamos y automáticamente nos lo llama. Enter. Ahora vamos a ingresar la altura instrumental. Tengamos en cuenta que a un lado del equipo viene una línea de referencia respecto al eje vertical del mismo. Le colocamos borrar e ingresamos la altura medida al punto donde nos encontramos parados. En este caso 1.56 se encuentra el equipo. Ahora, como estamos trabajando un archivo de coordenadas, vamos a ingresarle las coordenadas del punto en cuestión. Vamos a la opción de base, vamos a la opción este norte Z F3 y nos aparece introducir base, norte, este y Z de la base. Vamos a borrarlo. En este caso vamos a utilizar unas coordenadas arbitrarias. Pero para la situación con coordenadas tenemos que tener un punto en específico con coordenadas en el sistema que vayamos a manejar. En el caso de Colombia existen 5 orígenes en función de magna, o en sistemas antiguos, si tiene Bogotá maneja un origen que se llama Gauss-Bogotá, otro origen que se llama Gauss-Bogotá, pero en opción de Colombia. La diferencia entre estos dos es que uno comienza en 100.000 y el otro comienza en 1.000.000. El de 1.000.000 es el cubrimiento para toda Colombia. Bueno, ahora ingresamos los datos. Y digamos la promedio de Bogotá, que está en los 2.550 metros sobre el nivel del mar. Y nos hace un chequeo
Como revisamos anteriormente, le pedimos que nos chequeara la información o que nos diera una visualización de la información que vamos a grabar. En este caso ya tenemos todos los datos, le decimos grabar, nos hace otra muestra, estas son las coordenadas del punto de arranque, le decimos que sí y nos devuelve a la pantalla principal. Ahora, teniendo visualizado nuestra orientación o nuestro punto de referencia, vamos a la opción 2. Vamos a una orientación y me dice el visado. En este caso, como es un dato de coordenada, el visado en teoría es nuestro punto de las coordenadas de la grilla alrededor del planeta, nuestra norte. Él nos calcula 2 puntos conocidos en el mismo sistema de coordenadas que le ingresemos las coordenadas al equipo. En este caso, vamos a ingresarlo, borrar. Para continuar con nuestro sistema de levantamiento vamos a utilizar el 2. De los códigos lo vamos a llamar de la lista, se encuentra en el disco A, en la parte de códigos. Nos aparece cerca, Sarninel, poste de teléfonos, poste. En este caso solamente tenemos pozo, eje, pata, paramento, lindero. Ninguno de estos nos sirve, vamos a escapar y le decimos que lo vamos a ingresar a mano. En este caso va a ser nuestro norte o el código respecto al nombre del punto, pero para este caso voy a colocar norte. Que sea la norte de nuestro levantamiento. Y la altura del prisma. Tengamos en cuenta lo que anterior habíamos visto, en que el equipo tiene una precisión en medición de no prisma de 7 milímetros y en medición de prisma o con el prisma de 2 milímetros. Entonces, con lo cual, prefiero realizar la medición con el prisma. Previamente voy a la opción de ayuda, hago un chequeo, estamos con prisma, escape e ingresamos la altura del prisma. En este caso 1.60. Vamos a la opción si queremos poner ceros atrás, ya que él lleva un doble archivo de trabajo. Le decimos el modo en que queremos hacer la visualización, si no tenemos las coordenadas del punto, o el visado. Realizamos visado, ya que tenemos las coordenadas. Digamos que tenemos unas coordenadas 1001 en la norte, 1005 en la este y una altura de 2552 metros sobre el nivel del mar. Ya con esto configuramos nuestro visado, nuestro punto de referencia. Le decimos que nos lo chequee, sea angular, sea ángulo y distancia o norte este z. Para este caso le vamos a decir que norte este z. Nos va a pedir medición con prisma, ya que como estamos aquí para la parte del trabajo y la realización de esta capacitación, vamos a cambiar eso por un momento. Y nos muestra las coordenadas. En este caso nos muestra la variación respecto al punto que estamos colocando y que si guardamos esas coordenadas según la medición. Esto nos sirve para realizar un chequeo de que las coordenadas del punto que nos está dando realmente están en la misma o dentro de la precisión que se colocaron con GPS o con estación. Digamos que sí, que son esas coordenadas. Y ya tenemos nuestro punto inicial o nuestro punto base, el delta principal, el punto 2, la orientación, ya amarrados a un sistema de coordenadas, y en la tercera opción tenemos nuestro frontside o nuestro levantamiento por radiación. Para este caso, como el equipo normalmente ha sido menos movido, no ha tenido muchos cambios drásticos en el levantamiento, prefiero ingresar, dependiendo de la metodología del trabajo, el punto adelante. También tengamos en cuenta que eso
Depende mucho del sitio donde estamos trabajando y de la organización que tengamos. Entonces voy a colocar nuestro punto donde vamos a realizar el cambio. Lo ingresamos. Voy a colocarle que también es un delta. Lo voy a llamar de la lista, disco A, la lista de códigos. Y voy a buscar la opción 3. Enter. Nos llamó ya el código delta sin necesidad de digitarlo. Altura del prisma 1.60. Está el cadenero posicionado allá. Y le decimos enter. Enter. Que sí está todo como él quiere. Como es la primera medición que vamos a realizar en la radiación, vamos a ir a la opción F3 de modo. Verificamos que está el este norte Z señalado y realizamos la medida. En este caso, ese punto es nuestro punto 3 o nuestra delta adelante para continuar nuestro levantamiento o desplazamiento con el equipo. Ya después de haber ingresado esto, la cambiamos porque ahora vamos a realizar los detalles del levantamiento. Digamos ahora que vamos a levantar no un delta, sino vamos a llamar de la lista. Vamos a levantar un punto de una cerca. Llamamos directamente el código, lo vamos a hacer con prisma. En este caso, giramos el equipo, nos posicionamos en el sitio, enfocamos, realizamos todo. Y como ya sabemos que estamos midiendo por coordenadas, le damos medir. Y él nos hace un muestreo del punto que estamos levantando. De la misma manera para cada uno de los detalles, llamamos de la lista, ya teniendo nuestra lista de códigos sin necesidad de digitarla, y vamos a hacer un poste de teléfono. Pero como estábamos midiendo con prisma y ahora vamos a medir sin prisma, digamos la parte alta, vamos a la opción de borrar. Y como la medición sin prisma es directa, tiene una altura 0. Esto también funciona para detalles arquitectónicos, para todo tipo de trabajos que se le vayan a realizar con el equipo. Vamos obviamente a chequear a la opción de ayuda. Cambiamos, digamos que estuvimos en prisma, cambiamos a sin prisma. Enter y escape. Tenemos la opción en 0, poste de teléfono. Automáticamente, como tomamos el punto 100, él automáticamente pasó al 101 y es el que vamos a medir. Esta vez no hago modo porque ya había realizado la medición de norte de este Z. Mide. Y así realizamos un levantamiento y la radiación en el primer punto. Ahora, cuando vayamos a realizar un cambio, siempre para apagar el equipo, vamos a la pantalla principal. En este caso, la de verticalidad y horizontalidad del equipo. Y apagamos el equipo para su transporte al otro sitio. Ahora, ya encontrándonos, imaginándonos que estamos en el otro sitio de armado, vamos a ingresar por Power. Tenemos ya el equipo nivelado. El equipo enciende normalmente, hace el chequeo de la SD, vamos a la opción de ayuda, iluminamos para este caso, escape, vamos a la opción de menú, 1 en toma de datos, llamamos de la lista nuestro levantamiento, como fue el último levantamiento que se realizó con el equipo, él en la memoria RAM, o la memoria que retiene nuestro trabajo constante, me retiene que estamos en el punto de práctica o en el trabajo de práctica. Ingresamos, ahora como cambiamos ya base, cambiamos al punto 3 para nuestro levantamiento, vamos a la opción 1, nos dice que si estamos en el punto 1, nosotros vamos a la opción F4 base, llamamos de la lista y nos desplazamos y le decimos que estamos en el punto 3. En la organización de nuestro levantamiento nos estamos posicionando en el punto 3, le decimos Enter, él nos dice que si esas son las coordenadas, le decimos que sí, y él automáticamente nos llamó los datos. Ahora nos pregunta, ¿el código es un delta? Sí. La altura instrumental del equipo en estos momentos ha cambiado.
y le decimos grabar. Nos verifica otra vez las coordenadas, nos dice que sobreescribir y ya estamos en nuestro punto delta adelante o en el segundo delta de nuestro levantamiento. Bueno, ahora en la opción 2 vamos a referenciar el equipo. En este caso no está referenciado al punto 2, a la norte, sino como estamos por ceros atrás y estamos manejando referencia al punto anterior, como se hace un levantamiento, tenemos que ir a la opción de visado, de la lista, punto 1. Nos dice que esas son las coordenadas de nuestro punto 1, le decimos que sí. Directamente nos llamó los parámetros 1, delta, altura del prisma. Vamos a cambiar la altura del prisma. Digamos que posicionamos el equipo, encerramos al punto, está el cadenero tiene nivelado el equipo, tenemos ya todos los datos, ponemos ceros atrás ya que estamos trabajando con un doble archivo y le decimos que me mida el punto. Esos son los datos del punto, le decimos que sí, que si los quiere sobreescribir, si no hacemos una verificación, o le podemos decir que no, para que no nos guarde esas coordenadas, sino solamente nos guarde la visualización de ángulo y de distancia, para chequearlas en campo. Siempre tengamos en cuenta que es muy buena práctica tener una agenda de apuntes o una tabla en la cual llevemos el seguimiento del levantamiento por si generamos algunos detalles o algunos trabajos extra. Vamos a la opción 3 para nuestro punto adelante. Digamos que vamos a colocar, somos muy pilos en ese sentido, y vamos a ingresar nuestro punto 4 del levantamiento, que vamos a llamar la lista de códigos, que se encuentra ingresada en nuestro disco. Vamos a llamarla, que es un punto delta. La altura del prisma es 1.6, vamos a enter, verifico en modo norte este z, que realice la medición, ¿sí? Listo, ahora ya que terminé de tomar mi punto adelante, posicionar la estaca con la puntilla y verificar todo el punto para continuar mi levantamiento, voy ahora a realizar el cambio porque ahora desde este punto, desde el punto 3 o el segundo delta de mi levantamiento, puedo realizar la radiación. En este caso, borrar. Y vamos en el 103, 104. Para evitar errores, voy a utilizar la opción 110, ya que no tomamos más de 10 puntos, porque si no, estaríamos sobreescribiendo los datos anteriores. Previamente debimos haber llevado una tabla de datos para saber del punto donde nos encontramos posicionado al punto que utilizamos de referencia y de donde comenzamos, digamos del 100 al 105, del 100 al 108, para evitar esta pequeña confusión y no sobreescribir puntos realizados. Vamos a llamar el código. Vamos a hacer el levantamiento de un paramento. Punto 110 lo vamos a realizar con prisma. Y ya como sé que le está midiendo en coordenadas, le doy medir. Realizo los movimientos, ajusto y sucesivamente voy realizando este trabajo rápidamente. Ahora voy a tomar un lindero, digamos lo mismo, voy a hacer la medición sin prisma como en el sitio anterior, verifico que estemos trabajando sin prisma y como ya sé el modo medir, le digo mide, que es una medición directa que no tiene que restarle la altura del prisma al punto que vamos a medir. Para la continuación de nuestro levantamiento y como una opción extra que tiene el equipo, ya directamente en campo, si tenemos que verificar unas coordenadas, mirar los datos que se tomaron, mirar qué información se capturó en el momento,
Antes de tomar cualquier punto, tenemos aquí en la parte inferior, en la opción de F1 entrar, F2 buscar, modo, mide, tenemos la opción 2, F2 buscar, con la cual seleccionamos y nos aparece que el punto 1 ocupado, el punto 2, seleccionamos cuál queremos ver, digamos que queremos ver este, y nos aparece el código que fue un paramento, el punto 110, norte, este, Z, editar, iniciar, cambiamos de página, altura del prisma, la medición, el compensador se encontraba desactivado y estos son los parámetros que podemos ver en el momento. Si ya necesitamos editar alguno, cualquier información, como recomendación, no recomendaría realizar cualquier tipo de cambio, sino realizar en nuestra tabla de información unas anotaciones, ya que en el computador o en el formato que se entrega es más fácil realizar estos cálculos. Pero si queremos realizarlo aquí en campo, con esa opción de editar, seleccionamos de la lista, llamamos al código y digamos que no fue un paramento, fue un poste, que la altura del prisma no era 1,60 m, sino que en ese momento no estábamos midiendo con prisma, sino medimos sin prisma. Entonces una medida directa. 0. Enter. Y esto directamente nos lo va a guardar en el punto. Ahora hacemos escape, la anotación al punto. Y esa fue una manera de modificación estando dentro del trabajo. Ya mirando más adelante, podemos observar en la opción de memoria, en manejo de datos, que podemos trabajar esto de una manera más puntual. Ya después de haber terminado nuestro trabajo, escape, escape, escape y apagamos el equipo. Y eso sería el trabajo que debemos llevar, la continuidad para un levantamiento.